una chica se contacta con personas a través de ese tiempo Messenger, tiene una pareja y junto con 2 personas que son de Tepic, de Bucerías y de Jalisco, pues la desaparecen y la asesinan. Ese mismo año de 2005, en octubre, la encuentran en lo que en ese tiempo se definió como un ritual o un asesinato ritual satánico. Creo que en particular con niños, creo que ha sido lo más difícil de leer y de investigar. Cuando se llevan a cabo cuestiones con niños, cualquier caso que tenga que ver con niños ha sido lo más difícil. No por demeritar a mujeres y a hombres adultos, sino porque la propia naturaleza del hacerle daño a un menor para obtener lo que presuntamente se obtiene me parece terrible. Y generalmente suelen ser más aterradores. Este podcast presenta puntos de vista diversos sobre temas paranormales. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son suyas y no necesariamente reflejan las del programa. Catarsis, el podcast. Bienvenidos, bienvenidas a Catarsis, el podcast. Hoy nos adentraremos en el intrigante mundo de las sectas y los rituales, 2 aspectos que han fascinado y aterrado a la humanidad a lo largo de la historia. Las sectas han ejercido una poderosa influencia sobre sus seguidores, a menudo llevándolos por caminos peligrosos y oscuros. Pero, ¿qué impulsa a las personas a unirse a estas comunidades cerradas y a veces destructivas? ¿Cómo funcionan sus rituales y qué impacto tienen en la mente y el cuerpo de quienes participan en ellos? Para profundizar estas cuestiones, hoy tengo el placer de tener como invitado a Romario Velasco, un experto en este tema, quien compartirá su conocimiento y experiencia con nosotros. Bienvenido, Romario, un gusto tenerte acá en Catarsis, el podcast. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar a hablar sobre este tema de sectas, de rituales, que me parece muy, muy interesante. Y pues, qué mejor que iniciarlo preguntándote, Romario, ¿cómo empezó tu interés por lo paranormal, por sectas y rituales? Creo que muy joven. La influencia de las películas de terror, la influencia del mundo del horror en general, te va llevando a investigar esos temas que siempre están presentes de manera muy popular. Y un gusto quizá medio culposo por lo oscuro, por lo macabro. Entonces tienes ya años, sí, desde que empezaste a investigar, siempre por medio, supongo que de internet, películas, o ¿cómo fue tu investigación? Hay de todo. Hay literatura muy vasta también en cuanto a esta situación. Mi interés más grande es sobre la simbología. De ahí partió hacia cuestiones de sectas, de cultos, de organizaciones. Inicia con los símbolos, porque el símbolo da mucho realce, mucho poder. Y de ahí vas fluyendo y te vas encontrando con otras cuestiones. Y bueno, es también lo presencial, ¿no? Hay investigación de campo, hay entrevista y algo un poco más formal. Sí, claro. Y en sí, Romario, ¿qué es un ritual? Bueno, ritual viene de rito, de ritus de latín. Es todo lo concerniente a lo religioso. Es decir, cada acción que hacemos en una cuestión religiosa es un rito. Y el ritual, pues, es el conjunto, ¿no? Un rito, por ejemplo, los católicos se presignan, ¿no? O se hincan o hacen alguna cosa, eso ya es un rito. Y el ritual son pasos a seguir ya elaborados que te llevan a algo más profundo, encaminado a lo mismo, a lo religioso. Cualquier cosa que sea un acto, pero encaminado a lo religioso. O sea, siempre tiene un fin religioso. Sí, totalmente. Ok. ¿Y una secta qué es? Bueno, ya la secta es una desviación un poco retorcida de esta cuestión religiosa malinterpretada, llevada al fanatismo, llevada al extremismo y por supuesto con fines de dominación. La secta generalmente es religiosa o ideológica, porque la religión penetra en las personas un aspecto muy profundo espiritualmente, psicológicamente, y te aíslan, hacen cosas que te llevan a que cuando ya perdiste un sentido de pertenencia lo tienes con ellos y entonces estás dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir ahí en ese lugar, en ese grupo, porque van haciendo una serie de situaciones que te llevan a ello. Precisamente en la segunda temporada de Catarsis realicé ciertas investigaciones y los seguidores nos mencionaban mucho que había sectas en Nayarit, que mencionara sobre ello. Y bueno, precisamente aquí en el estado pues se habla de distintas sectas. ¿Tú conoces alguna, Romario? Sí, bueno, hay muchas, no todas son públicas obviamente. Una de las que más duele o que es un poco polémica, pues la tenemos en la colonia Provincia, ¿no?
La Luz del Mundo está catalogada como una secta. No todas son cristianas, porque también tenemos la idea de que o son satánicas o son cristianas, y no. Una secta puede ser de cualquier ideología, taoísta, centoísta, de tipo musulmán, de tipo, pues por supuesto, católico, cristiano y demás. De la Santa Muerte, por ejemplo, en la Luz de Agosto hay templos para el patrón, por ejemplo, para una especie de diablo medio, parece Baphomet, pero no es Baphomet, es otra figura extraña. La Santa Muerte también se le puede considerar una secta, no en cuanto a la creencia particular, sino en cuanto a grupos que sí se reúnen a adoración y todo este tipo de cosas. Pero no es tanto la creencia, no es la religión, sino lo que hacen dentro los que lo catalogan como secta. Y bueno, algunos ranchos, Testerazo tiene avistamientos de repente de algunas cuestiones terribles con sectas. El Cerro de San Juan hay sin duda grupos que se reúnen de manera sectaria también. Sí, ahorita que lo mencionas, es precisamente ese capítulo de la segunda temporada cuando fui a explorar el Cerro de San Juan. Nos llegaron muchos comentarios de seguidores que tuviera cuidado porque hay cierto grupo de personas que se reúnen allá. ¿Sí has escuchado entonces de este tema también? Sí, claro, y hemos visto incluso algunos amigos que son senderistas, los he llegado a acompañar, no sé mucho ir al cerro, pero cuando se puede. Y es raro ver personas, por ejemplo, de muy avanzada edad, o mujeres embarazadas que caminan por las brechas del cerro, que uno dice, bueno, uno joven, no tan joven, batalla. No me imagino personas así tan viejas o que están en una situación tan vulnerable como ya casi por el parto, que estén subiendo esas brechas como si nada, realmente caminando en los senderos. Entonces viven al fondo, hacen ciertas cosas pues un poco extrañas, y sí es un poco peligroso acercarse. No necesariamente una secta tiene que ser también asesinos y todo ese tema, pero sí protegen lo suyo, obviamente, porque te están aislando de lo demás de la sociedad. Entonces es riesgoso acercarse, no digo que mortal, pero sí implica un riesgo. Respecto a eso de lo que es el riesgo, y eso nos comentaban que pues muy probablemente también se pueda dar en las sectas o en los rituales, como pues este ofrecimiento y pues hay como tipo muertes, ¿no? También, ¿tú has sabido de alguna muerte o algún caso así en el estado de Nayarit? De casos noticiosos, dos. Uno en 2005, una chica de la Premex, de la famosa Premex. Esa chica se contacta con personas a través de ese tiempo Messenger, correos electrónicos y demás. Tiene una pareja, y junto con dos personas que son de Tepic, de Bucerías y de Jalisco, pues la desaparecen y la asesinan. Ese mismo año de 2005, en octubre, la encuentran en lo que en ese tiempo se definió como un ritual o un asesinato ritual. Le pusieron satánico, no sabemos si realmente es satánico o si fue satánico por el hecho de que había sangre y había elementos ahí. Pudo haber sido palo mayombe, hay algunas otras religiones que utilizan ese tipo de cuestiones, pero se le puso así, ritual satánico. Por entonces, quien era el coordinador de la policía, que encuentra el cuerpo, hacen toda la investigación. El padre de la niña también sale a los medios a decir que la habían ultimado en un ritual satánico. Y bueno, estas personas, pues, solo son 3 los que detienen, había más involucrados. 2 de ellos se omitió el nombre siempre, nunca supimos quiénes fueron, o sea, ningún medio lo dio a conocer, la autoridad no lo dio a conocer, simplemente fueron personas. Pasa la tragedia, los detienen, empiezan el proceso, y al que era su pareja en ese tiempo, cuando está a punto de cumplir el 60% más o menos de su pena, ya en 2014, se suicida dentro de su celda. Muchos lo atribuyen a que tal vez las sectas, si tenía alguna especie de poder, lo mandó a hacer. Tal vez sea la depresión de haber estado en la prisión, eso no lo sabemos. Lo que sí es un hecho es la cuestión del ritual, lo que lo hace difícil. En Nayarit antes se manejaba mucho el crimen pasional, mucho, era cada que había un asesinato de ese tipo era pasional, y el que fuera algo ritual lo hacía diferente. Y no habíamos tenido nada como esto hasta pandemia, que fue el caso de una chica cuyo nombre voy a omitir, pero que creo que todos conocemos, y que las circunstancias llevaron a que su familiar que cometió este terrible hecho estaba en comunicación con una especie de secta también. No podemos decir satánica, no podemos catalogar que todo es satanismo, hay muchas religiones escabrosas, pero bueno, era una cuestión entre canibalismo, entre un vudú extraño para el fin de este hecho, que también hay que entender que no siempre es así. O sea, a veces son tan terribles y tan atroces los crímenes que lo más lógico es pensar que tiene que ver con algo maligno, ¿no?, a la realidad del ser humano. Pero en estos 2 casos en particular sí se maneja esta línea de investigación. El primero sí fue un hecho concreto, insisto, 2 personas que nunca se supo quiénes fueron y que no estuvieron detenidas, y otros 3 que al final sí tuvieron sus penas bajo estas circunstancias.
Y es por las condiciones del hallazgo, es como llegan las autoridades a la conclusión de que precisamente se trata de una secta, de un ritual, ¿no? Sí, claro, la propia tipicidad y la motivación de estas personas. Al final, la mente criminal opera de maneras diferentes, pero para que ellos determinaran que fue ritual es porque existen elementos religiosos. Esa es la diferencia. Si hubiera sido un tema, por ejemplo, en algún momento existieron los narcos satánicos, que no eran satánicos, eran palo mayombe, sí, pero se les decía satánicos. Al final el narco siempre hace sus crímenes, ¿no? Pero ellos utilizan una manera ritual en sus ceremonias, en sus asesinatos. Entonces ven estos hallazgos y les resulta fácil decir que fue un ritual. Quizá por las velas, por las plumas, por lo que hubiera en ese momento, pero sí tuvo que haber lo suficiente para que la propia autoridad lo dijera. Si no hubieran dicho, la secuestraron y la asesinaron, pero no, el hecho de decir ritual y ritual satánico da como esta indicación, ¿no?, de lo que fue el hallazgo. Sí, siempre los medios agregan esa la palabra satánica, ¿no? Sí, por claro, lo impactante que o por el desconocimiento, es más exacto, fácil decir que todo lo malo es satánico, porque hay diferentes tipos de satanismo, no todos van a ser malos. Para mí los cristianos suelen ser un poco más brutales. Sí. Pero bueno, es una conjetura. Sí, ¿y en qué lugares, Romario, suelen practicarse los rituales? Bueno, eso depende. Como te digo, como ritual tiene que ver con todo lo religioso, pues cualquier templo de entrada, católico, mormón, musulmán y demás, pero pues va variando según la religión. Los cerros se dan mucho porque la religión pagana te permite este contacto con la naturaleza y es un privilegio incluso, ¿no?, estar conectado con este mundo y a la vez con un mundo espiritual. Los peligrosos son los que se hacen a escondidas, ¿no?, de alguna forma, porque el culto suele ser público. O sea, tú vas a una iglesia, por ejemplo, catedral, y están oficiando alguna misa y tú puedes entrar, puedes estar ahí, pero este tipo de grupos de repente no te van a permitir estar. Ahí sería lo complicado. En cuanto a lo demás, cualquier lugar. Podemos hacer un ritual en nuestra casa sin problema, en cualquier momento de la vida, cuando involucre algo religioso. Y hablando sobre las sectas, ¿todas las sectas son malas? Todas las sectas son malas, sí, definitivamente, porque el pensamiento sectario te lleva a alejarte de tu familia, a dejar tu forma de pensar, tu libertad, no solo de culto, sino de cualquier tipo de libertad, la libertad sexual, la libertad laboral. Es terrible, bajo ninguna circunstancia una secta va a ser buena. Puede haber valores positivos, por ejemplo, de entrada, como en las sectas cristianas, ¿no? La Luz del Mundo tiene muchos valores buenos salidos de la moral cristiana, que no todo es malo. Pero si eso le agregas todo lo que sí es malo, pues no vale la pena, ¿no? O sea, y además suele ser un gancho. Hacen bombardeo emocional, hacen muchas cosas. Los testigos de Jehová también se me iban. Sí. También es una secta enorme y hay mucha presencia muy fuerte aquí en Nayarit. Ahorita la Luz del Mundo está como ganando terreno, pero siguen siendo una secta fuerte, te alejan de tu familia. Cualquier organización, religión o lo que sea que vaya en contra de tu cuerpo, de tu sexualidad, de tu ideología, de tu libertad, es nociva. No necesariamente tiene que ser satánico y no necesariamente tienes que matar gallinas para hacer algo malo. Es lo que te quería comentar, porque casi siempre durante los rituales, ciertos rituales, porque siempre está ese ofrecimiento de quitarle la vida a algún ser vivo. ¿Qué esperan a cambio esas personas? Bueno, el sacrificio está inherente en todas las religiones. Los católicos hacen cada misa el cuerpo y la sangre de su Salvador, totalmente. La mayoría tienen un pago de sangre. Los judíos, cuando nacen los niños que les cortan el prepucio, para la mujer, para ellos es la menstruación, o sea, todo involucra la sangre, porque es un sacrificio. Los propios dioses que había aquí antes, mesoamericanos, también involucran sangre. El cortarte un brazo, porque los propios dioses entregaban su sangre. Sí. Eso es un valor simbólico en cuanto a un pago que hay que dar por la salvación o por una cuestión de poder incluso, y en su creencia pues es el obtener, ¿no? Funciona como la magia simpática, lo igual con lo igual. Los caníbales, por ejemplo, yo me como a alguien que es muy inteligente, me como su cerebro para transmitir esa parte, o su corazón porque es valiente, o sea, es esta idea. Pero si lo ponemos en las religiones actuales no está muy distante, es más o menos el mismo principio, es decir, sí, me hinco ante una deidad o ante una cosa, estoy haciendo sacrificio, tal vez más o menos sangriento, para obtener un favor. Hay quien hace mandas, a la Santa Muerte le ponen, no sé, cigarros, manzanas, cuánta cosa, incluso sangre. Ya la sangre es un elemento más brutal, pero es el mismo principio, es decir, es la misma fe, solamente son actos un poco más extremos. ¿Y todos los rituales son malos o exclusivos de alguna región o creencia? No, por supuesto que no. Hay rituales positivos, ¿no? O sea, las propias misas son algo muy, muy bello, de entrega. Los rituales paganos de tipo, no sé, Wicca, por ejemplo, se me ocurren, que ponen para la abundancia, ponen algún tipo de hierbas, algún tipo de flores de temporada.
semillas, algo alusivo a la temporada para que nos vaya bien, o sea, en la abundancia, en lo positivo, no tiene por qué ser algo malo, o sea, el ritual no es algo malo en sí mismo. Lo que lo convertiría en malo es transgredir, por ejemplo, la vida de los demás, la libertad de los demás. Si no llegas a eso, pues no tiene ningún problema. Y bueno, también depende mucho del contexto y del tiempo. Habrá cosas que hoy en día nos parezcan terribles, que en su momento fueron muy aceptadas. Y volviendo un poquito al tema de lo que mencionábamos de los crímenes, ¿cómo podemos detectar que realmente se trató de un crimen, de un ritual? ¿Qué elementos hay? ¿Qué destaca? Y mencionabas que también hay como elementos religiosos, ¿no? En la escena del crimen. Bueno, ahí depende mucho y bastante de la perspicacia de los peritos, ¿no? Al investigar ese tipo de cuestiones, tienes que poder determinar cuando no están fingiendo, es decir, cuando le meten ese tipo de elementos para ocultar otras cuestiones, cuando es algo muy personal o muy particular del criminal como tal, o sea, no tuvo que ver con la organización, sino ese criminal en lo particular era de esta religión o esa secta y le gustaba hacer X cosa con los cadáveres, ¿no? Cuando es algo ritual y que podemos asegurar que lo es en todas sus normas, es porque ya sigue un patrón determinado, es decir, rituales que ya conocemos. En el caso de Palo Mayombe, que tienen la senganga, que tienen ollas con cuerpos, podemos determinar que es un ritual o una obra ritualística en cuanto al crimen, tal vez no de naturaleza criminal de origen, ¿no? O sea, no fue el objetivo quizá matarlo de manera ritual, pero una vez que tienen todos estos elementos, pues los aprovechan, ¿no? Y se sabe porque siguen siempre el mismo patrón. En los sacrificios de tipos de satánico que sí hacen sacrificios, porque bueno, no todos, pero muchos satanistas sí lo harían, también se puede interpretar de esa forma, por símbolos que hay en el suelo, por sigilos de demonios quizá, por estatuas de algún diablo, de alguna cosa de esta índole, o incluso la declaración, ¿no? Porque a veces son cínicos y ponen alabado sea Satán o alguna cosa de esas ridículas. ¿Y has estado presente en algún ritual de ese, no tanto de ese estilo, sino un ritual que fuera impactante para ti? ¿Y cómo fue tu experiencia? Impactantes varios, sobre todo paganos, un poco de brujería más natural, pero sí tiene su parte dura o difícil. De repente algunas te piden sangre, por ejemplo. No me han llegado a hacer mucho daño, pero me ha llegado a pinchar los dedos o alguna cuestión, solamente como para participar, ¿no? Dentro del rito, no algo más grave, pero sí es interesante cómo hay personas que sí están dispuestas a entregar sangre literalmente en ese momento de entrega. Curiosamente mis rituales más importantes han sido dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Son muy bellos, la verdad, es una religión muy universal, tiene de todo porque tiene mucho paganismo también oculto, pero en cuanto a la sangre yo creo que sí es en el ámbito pagano. En satanismo también he practicado, pero no es tan así como dicen, o sea, no es algo tan brutal, tan maligno ni sangriento, es más simbólico. La mayoría del satanismo es una burla de la Iglesia Católica sobre todo y de la misa. La misa negra es eso, es una misa al revés y se burlan de los elementos, pero no es como que maten gente. Digo, todas las denominaciones, ¿verdad? Y yo creo que lo más difícil es eso, una vez que me tuve que pinchar y tuve que hacer ahí unas cosas. Y bueno, también el uso de sustancias. Se usan drogas, se usan ciertas cosas, no en todas, pero en algunos rituales. Lo vemos muy normalizado, pero hay muchos lugares donde van a ayahuasca y este tipo de cosas. Es un ritual. O sea, sí, no lo están haciendo de manera científica, no lo están haciendo de manera medicina tradicional, normal, digamos. Es ritualístico, te ponen, hacen cantos, hacen cosas extrañas y llevan a cabo el elemento. Y dentro de esto, Romario, ¿cuál es el caso más impactante del que tienes conocimiento de un ritual? En general, en todo. Durante el tiempo que llevas investigando sobre esto, un caso que te haya impactado mucho. Creo que en particular con niños, creo que ha sido lo más difícil de leer y de investigar. Cuando se llevan a cabo cuestiones con niños, es cualquier caso que tenga que ver con niños, ha sido lo más difícil. No por demeritar a mujeres y hombres adultos, sino porque la propia naturaleza del hacerle daño a un menor para obtener lo que presuntamente se obtiene me parece terrible. Y generalmente suelen ser más aterradores, más brutales. Quizá por la misma cuestión de la bondad que tienen los niños, se ensañan en hacerles más daño y de esta manera lo hace más terrible que a un adulto que de alguna manera ya vivió ciertas cosas. En general, cualquier cosa que tenga que ver con niños que desaparecen. En Estados Unidos hay muchas sectas que atacan con los niños, y no solamente con asesinatos. El hecho de la sexualidad también tiene mucho que ver. Vemos
a estas élites que les llaman y todos estos gente rica que va contra los niños y no se entiende, ¿no? O sea, es decir, si yo soy una persona heterosexual, bisexual o lo que sea y tengo un gusto particular y tengo el poder para obtenerlo de alguna forma, para conquistar a un hombre, a una mujer o lo que sea, ¿por qué irse contra un pequeño, no? ¿Por qué ir contra personas que no entienden la sexualidad, que no la van a disfrutar, que para eso es la sexualidad? O sea, eso es lo que me parece más terrible y se involucra mucho la parte sexual en la magia, en los rituales, todo este tipo de cuestiones. No puedo nombrar uno porque todos esos son terribles y unos más que otros. Sí, bastante terrible este caso porque sí se sabe de varios. Desgraciadamente, pues en las noticias, en diversos medios, uno tiene pues conocimiento de estos casos y qué triste, ¿no? Qué triste sí. Que tengan que recurrir hacia los menores, todo por, pues no sé si pudiera tomarse como pues el fanatismo, la ignorancia, no sé, pero es lamentable estos casos y existe, no sé, alguna forma de podernos proteger ante estos casos para no ser víctimas de un ritual o de este tipo de situaciones. Lo principal es la comunicación. Las sectas van por personas vulnerables, van por personas que no están tan alejadas quizá de lo social, no necesariamente son sociópatas, pero que ven vulnerables. Ellos sí determinan dónde atacar, no es al azar. Ven personas en la calle tristes, cabizbajas, débiles quizá físicamente, mentalmente, y van sobre ellos. Alejan a las personas muy rápido por eso, porque todo el mundo va en sus problemas, en sus cosas, y es muy fácil determinar, como los propios asaltantes determinan a su víctima por su lenguaje corporal y por algunas condiciones que notan, algo muy primitivo quizá. De la misma manera operan los factores sectarios. La pobreza es otro tema. La desigualdad social es un punto por donde entran también. Hay muchas mujeres que les compran a sus niños por lo mismo, ¿no? Porque al final no los pueden mantener o ya para no asesinarlos según, y los venden una fantasía y al final se los llevan a ese tipo de organizaciones o los involucran dentro de ella. Sí hay presencia de casos de granjas humanas y todo ese tipo de cuestiones que uno dice, bueno, ¿por qué las personas, si buscan un fin de asesinar, no tienen esto, no tienen sus granjas y simplemente lo utilizan y ya? Es que ritualísticamente y más en la parte mística existe esta creencia del arrebato, de quitar. Entonces no es lo mismo tener un ganado y usarlo a tu beneficio a estar robando vidas, a estar robando sueños. Eso los empodera de alguna manera y por eso lo hacen. La mejor forma de protegernos es esa, es comunicarnos, es no tenerle miedo de entrada a lo que hay, porque también en cuanto te catalogan de brujo, de satánico, de lo que sea, ya te empiezan a alejar y entonces sí puedes llegar a casos lamentables donde te pierdes, ves a alguien en internet, hay infinidad de grupos en WhatsApp, en Telegram, en cualquier red social, y por medio de ellos estamos vulnerables. La mejor forma es hablar las cosas, estar atentos a nuestros amigos, familiares, incluso personas desconocidas que pueden ser víctimas de ello, en primera instancia. En segunda, bueno, si estamos hablando de organizaciones poderosas, pues es más complicado, pero en ese principio básico es nuestra primera línea de defensa. Porque todo parte de la vulnerabilidad, ¿no? Totalmente. Estos grupos se dan cuenta de eso y es ahí donde llegan y te involucran, vaya. Sí, económicamente o de alguna manera pues subversiva, simplemente sí, la mayoría es por dinero en ese tipo de cuestiones, pero también la debilidad humana, ¿no? Estamos tristes, de repente llega alguien, hace un bombardeo emocional, te abrazan mucho, te quieren mucho, te dicen hermano, te dicen familia, cuando nadie más lo hizo, pues obviamente vas a acceder. Y muchos están ligados al crimen también, o sea, los criminales también utilizan a las sectas para luego operar de esa manera. Es una forma de reclutamiento muy, muy popular en el narco también. Y si conocemos a alguien que ya es parte de una secta dañina, ¿qué podemos hacer para poder ayudarlo y sacarlo de ahí? Es muy complicado, porque de entrada los alejan totalmente, los marcan de alguna manera. Por ejemplo, los testigos de Jehová te alejan de tu familia, y si alguien no es sano para ti, según ellos, hasta tu mamá dejas de hablar, ¿no? O sea, hasta el saludo te niegan, es así de ridículo, ¿no? O sea, no lo puedes ni saludar, porque así lo dicen sus sabios. Lo mejor y lo óptimo sería ir con las autoridades, ¿no? O sea, alguna autoridad que pudiera, por ejemplo, determinar el daño psicológico que tiene, hacerle ver quizá por medio de terapia esta situación, porque de buenas a primeras no te van a creer si ya está muy involucrado. Si es su primer contacto, pues sí, simplemente le adviertes y
y con toda autoridad le puede decir de alguna manera un papá, un hermano, ¿no? Decir, no, pues aléjate de estas personas. Pero cuando ya están inmersos es muy difícil. Generalmente ellos se dan cuenta cuando no es muy tarde. Se dan cuenta de los abusos, de los excesos y demás, y deciden apartarse. Pero cuando ya están muy fanatizados, pues ya no hay un retorno realmente. Es muy complicado entonces hacerlos entrar en razón y... Sí, claro, pues muchos hasta se suicidan en masa, o sea, estás totalmente ciego ante esa situación y no hay poder humano que convenza a otro cuando no hay voluntad. De incluso los psicólogos, ¿no? Te tienes que querer tú ayudar para que funcione sí, claro. esa terapia y demás. Y es precisamente por esos conceptos y lo que vemos en las noticias, en los medios, que nosotros escuchamos la palabra ritual y lo asociamos con algo malo. Pero no siempre es así, ¿verdad? O sea, un ritual es incluso el hecho de levantarse todas las mañanas, desayunar, cepillarse los dientes. Es algo que pues sí me gustaría que quedara muy claro para las personas, porque en mi caso a mí me pasaba hace años, yo escuchaba ritual y yo decía es algo malo. Sí. Entonces no es así. No, realmente puede haber cosas muy positivas en cuanto al ritual. Insisto, la abundancia es lo que mayormente se pide, ¿no? La salud, la prosperidad, la armonía, la paz. Hay gente que hace oración, es una forma ritual muy, muy buena, muy válida. La meditación también, o sea, plantar flores proteger a los animales en un sentido muy franciscano, ¿no? O sea, hay muchas cosas positivas en el ritual. El ritual no es algo malo, es inherente al ser humano. Tenemos por lo menos unos 10,000 años practicando ritual. Los primeros rituales en Sumeria, no eran necesariamente malignos, aunque hoy día hay muchas teorías de conspiración y cosas así, pero eran pueblos agricultores que adoraban el sol. El sol es el único dios que podemos ver, o sea, realmente. Si no hay sol, nos cargó a todos, ¿no? Entonces, es lógico que van a adorar algo que esté ahí, que da calor, que da vida, que da amor, si lo quieres ver así. Entonces, el paganismo no necesariamente es malo. Un ritual pagano no necesariamente es malo. El adorar, de alguna forma, puede ser blasfema para las personas. Pero el decir, pues gracias que hay sol, gracias que hay viento, voy a sembrar un arbolito para que no haya tanto calor. Eso es una forma de ritual. De alguna manera podemos contribuir con ello y no todo tiene que ser maligno. Precisamente al inicio del podcast también mencionaba sobre el satanismo, que también nosotros escuchamos algo relacionado con satanismo, y lo asociamos a lo malo. Sí. No siempre es así, ¿verdad? No, por supuesto que no. De entrada, el satanismo es algo que te dicen siempre que empiezas a investigar estos temas, ¿no? Empiezas a leer de lo que sea que no vaya con la norma y ya eres satánico. Porque, pues no sé, es como una moda muy común, muy popular. Pero no es algo negativo. El satanismo como tal, es una contraposición, por ejemplo, a la Iglesia Católica de entrada o al cristianismo general, pero hay diferentes tipos de satanismo. Hay satanistas que sí creen en un satán, en un diablo real, digamos, que existe. Entonces existe el diablo y entonces lo adoran y pueden llegar a hacer cosas malvadas porque pues, él es el mal, entonces le va a hacer como caer bien, ¿no? Al diablo, ¿no? Pero hay satanistas que dicen, todo esto es una burla, ¿no? El cristianismo tiene su moral, pero son muy hipócritas y tienen a las masas dominadas, entonces vamos a ir en contra. Y simplemente soy satánico porque no estoy a favor de esa hipocresía. Y me digo satánico como burla, y de hecho ellos hacen burla. Se autonombran satánicos, por ejemplo, la iglesia de Satán es una burla nada más. Son frikis que se reúnen a decir, adoramos al diablo, pero no es cierto. Ellos lo dicen, es para asustar a tu tía católica, ¿no? O sea, es nada más para contrapuntear. Y no está mal porque es una forma de protesta válida. Cuando la religión no nos está dando esa moral que promete, no le veo nada de malo. Hacen cosas, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, que las leyes son muy fáciles de torcer. Cuando está esta cuestión del aborto, que es muy cristiana, el decir no abortes porque es pecado y que no sé qué, prohíben, pero también prohíben el aborto, pero ellos tienen limitaciones en cuanto a la religión, te tienen que permitir tu religión. Entonces ellos hacen el aborto parte de su religión. Entonces, si tú te haces satánico de ese tipo de denominación satánica, tienes tu credencial y todo, tu acta de bautizo, puedes abortar. Pero no solo el aborto, que es muy polémico. También cuestiones genéticas, cuestiones de transfusiones de sangre, cuestiones de operaciones estéticas y demás, que ellos van permitiendo a propósito de... en algún momento, por ejemplo, hacen válidos los estudios universitarios como parte de su religión. De manera que el Estado tiene que darles universidad. O sea, eso es una jugada maravillosa. Decir, Estado, tú tienes que respetar mi religión porque es algo de un acuerdo internacional. Entonces, mi religión dice que tengo que ser por lo menos licenciado o máster. Entonces, dame. Dame cuando no tengo las posibilidades, obviamente. Sí, no se trata de hacer gente así solo porque sí, pero
tienes que darle como Estado. Así como a los demás creyentes de alguna manera les respetas o les ayudas con su religión, bueno, mi religión dice que tengo que estudiar y no tengo los medios y tú eres Estado y lo tienes que sustentar. Igual que el aborto, que es muy polémico, la eugenesia, la eutanasia, o sea, ellos van jugando con esta norma para ir en contra, contrapunteando, y no me parece algo malo, ¿no? O sea, cuando el Estado no se abastece, pero tiene reglas muy extrañas, pues se puede utilizar. Lo malo sería, bueno, como dice satánico, pues sí nos da miedo, sí nos aterra. Sí pensamos que hay un doble propósito, ¿no? Decir, bueno, se dicen satánicos y ayudan a la caridad, pero tal vez no sea cierto, ¿no? O sea, siempre está esta cuestión. Es muy, muy normal y muy válido. Ellos lo saben. Pero al final solo me parece una burla. Como un ateo que lo hace por molestar. O por seguir una religión nueva, ¿no? La religión de Star Wars, por ejemplo, de creer en la fuerza. O los pastafaris que creen en la... Sam Vader. Los que creen en la pasta, en el monstruo de espagueti volador. Sí. O sea, es una forma de ir en contra de esta religión y de este sistema, válida totalmente, y al final no siempre es cierto. O sea, muchas personas ni creen en nada, pero nomás andan ahí haciéndole argüende. Y no necesariamente tiene que ser malo, como tú lo dices. No necesariamente tiene que ser malo. Incluso Lucifer, ¿no? Los luciferinos es simplemente la búsqueda de la luz, es como concepto filosófico. El portador de la luz no es algo inherente del mal. Solo que son figuras, y también es a propósito quizá, figuras clave que nos llevan a un entendimiento, tal vez del oculto, tal vez de figuras raras, pero pues yo no le veo lo malo que buscamos la verdad. Tal vez no es tu verdad y por eso hace un ruido raro, ¿no? Por ejemplo, los sintoístas o los que son de alguna manera politeístas nos causan mucho ruido, en México en particular. Sí. O sea, para nosotros hay un solo Dios y un solo diablo y ya, ¿no? Y ángeles y cosas así, pero que alguien te diga el dios perro, el dios esto, el dios aquello, es como extraño. Y más si es algo presente, ¿no? El dios montaña, es como muy raro, es muy raro para nosotros. Pero no significa que sea malo, no significa que esas sean personas dañinas para la sociedad y demás. Incluso las religiones de palo mayombe, de palo monte y todo esto, no necesariamente son malos. Ese tipo de paganismo africano, cubano, no es malo por sí mismo. Lo que lo lleva a la maldad es, pues ahora sí que la falta de este consenso, ¿no? O sea, el matar de entrada. Pero hay personas que al morir dicen, yo quiero donar mi cuerpo para tu objeto ritual. Y sin problema, ¿no? O sea, tú estás dando tu consentimiento, tienes el derecho sobre tu cuerpo, se supone, ¿no? Es lo que muchos están peleando hoy en día. Bueno, cuando yo me muera yo lo quiero entregar, no a la ciencia, al palo mayombe, ahí agárrenme y háganme, no sé, estacas, báculos, lo que ustedes quieran. Puede darse el caso, y no estamos haciendo algo malo como tal. De entrada es un cadáver, pero no lo hace malo por eso. Simplemente es entender también la muerte. Es que la muerte es lo que lo arruina todo. O sea, el culto a la muerte está muy extraño. Hay personas que le tienen miedo, hay personas que la adoran, hay personas que le hacen la chamba. O sea, la muerte es la que complica todo en la religión. Pero nos olvidamos de esa parte y entonces todas las religiones son lo mismo, más o menos. Y es por eso que mencionas de la muerte, que pensamos que ciertas religiones, sectas o no sé, pueden ser malas. Sí. Porque por ejemplo, ahorita que mencionabas lo del palo mayombe, pues he sabido de casos que encuentran que los casos, las cazuelas con cuerpos, sí, o también con animales. Entonces pues todos al final decimos, no, pues es algo malo, pero no necesariamente. Entonces es parte de todo el ritual de esta pues religión, ¿no? Además de la hipocresía, ¿no? En el caso, no los humanos pues para mí está mal matar y se acabó. Cualquier dios que te pida matar, está bien, no puedo decir la palabra para no desmonetizarlos, pero una palabra fuerte que se les ocurra altisonante en contra, ¿no? Pero, por ejemplo, la muerte de animales. Yo como pollo generalmente, hoy desayuné una pechuguita muy rica, a ese pollo lo mataron, a ese pollo no le preguntaron, tal vez lo mataron de una forma no tan dolorosa, tal vez sí, no sabemos, pero murió. Y muchos van en contra de la muerte de animales en ritual, por ejemplo, de pollos en particular, de gallinas y demás, porque pobrecitos animales los están matando. Es cierto, tal vez no es justo que maten a una criatura si no es con el fin de comernos, de alimentarnos de él, pero al final es el mismo principio. La espiritualidad te alimenta y efectivamente la comida te alimenta. Entonces para ellos, para la gente que cree en esto, no está mal que tú mates a un animal con un fin ritual o que utilices su sangre o todos estos elementos muy espectaculares y paganos, ¿no? Pero habría que pensar, entonces no hay que matar animales de plano,
o bajo qué término sí, bajo qué término no. O sea, es muy complicado muy complejo determinarlo. O sea, los que matan perros, por ejemplo, los chinos que se los comen, para nosotros es terrible, porque como mexicanos no lo concebimos, pero para ellos es muy natural. Entonces ahí es donde entra lo complejo con el ritual. Cuándo sí, cuándo no, depende mucho de la moral. Y la moral, pues es un árbol que da moras, ¿no? ¿Y qué tan alejado está de lo que vemos nosotros de las escenas en películas, de esto de los rituales de las sectas? ¿Qué tan alejado está o qué tan similar está con la realidad? Ya ves que vemos escenas que muy exageradas, muy sangrientas. ¿Es así en la vida real? Tristemente, la mayor obra que tiene Hollywood es ir muy apegado a la realidad. Es terrible. En los tipo paganismos, por ejemplo, yendo a lo oscuro que sí hay en lo africano, sí hay mutilaciones, hay asesinatos muy tortuosos, muy lentos, muy dolorosos, obviamente. No solo de una persona, de muchas personas. Esas torturas que se postergan durante incluso años. O sea, esta parte oscura, porque sí existe, tampoco hay que negarla. Sí, o más brutal incluso, ¿no? O sea, no todo es... Ahora sí, no todo es satanismo donde nomás está ahí un pentagrama y ya. O sea, hay elementos más brutales todavía. Incluso una religión que yo considero más peligrosa que los satánicos o una creencia, los cainitas, los que creen en Caín, el primer asesino. O sea, ellos literalmente tienen que matar a alguien para pertenecer bien a su culto, o si no tienen que morir lentamente, fumando muchísimo para provocarse cáncer. O sea, ellos tienen un contacto con la muerte muy diferente al nuestro en su creencia. Ellos me parecen más brutales porque no están adorando al diablo, ¿no? No están haciendo maldad para el diablo, para Lucifer o lo que sea. Lo están haciendo por la muerte, por lo que representa la muerte, por la destrucción, digamos, del universo. Es una creencia anticósmica, ¿no? No solo no estoy a favor de lo que hay, sino que quisiera que todo dejara de existir. Entonces, en ese tipo de cuestiones sí es más, como dicen, la realidad supera la ficción, sí es más apegado. Caínistas me mencionaste. Sí, se le dice Caín, pero es pues, Caín, ¿no? El primer asesino, el que mata a su hermano Abel. Y ellos lo toman, pues es el primer homicida, y lo toman como una base fundamental para su culto. Es más agresivo que la Santa Muerte o que San la Muerte, que son dos cosas diferentes, porque la muerte no te pide matar, ¿no? O sea, generalmente tú le pides, es muy curioso, ¿no? O sea, los que creen en ello, no todos, pero muchos sí son como que mata a alguien o así, o piden salud, pero no te busca asesinar, ¿no? Es curioso, la muerte no te pide matar a nadie, ¿no? Hace su chamba, creen en ella y le piden favores o le hacen cosas para que no se los lleve antes, pues está bien, todo el mundo se quiere pegar a la vida de repente, pero los cainitas no, los cainitas apoyan a la muerte, o sea, ellos es una especie de, como de Thanos en los cómics, ¿no? De que quiero quitarle el mayor número de vidas para que continúe esta situación, aunque no es el único fin, el asesinato, pero sí es como una visión diferente, la muerte como tal. ¿Y qué buscan las personas a cambio de al hacer estos rituales, al pertenecer a una secta? ¿Qué es lo que busca el ser humano? ¿Cuál es el fin de todo esto? Depende del caso. En la cuestión particular, el sendero cañinita, por ejemplo, busca desprenderse de la fuente, que es el fin último del sendero izquierdo. En el ocultismo y en la magia se maneja mucho ese concepto de sendero izquierdo y sendero derecho. La mano derecha y la mano izquierda. El sendero derecho es todo lo que tiene que ver, no con el bien, ojo, sino con Dios como tal. Las religiones cristianas, musulmanas, abrámicas en general, budistas y demás. Cosas que te llevan, que cuando tú mueras, regresas a una fuente principal de vida, que se llama Dios o se llame como se llame. Y el sendero izquierdo, en contraparte, busca romper esa continuidad. Entonces tú al morir, tú ya no vuelves a ese... Le llaman el árbol de la vida, ¿no? No escalas el árbol de la vida a Keter, sino que bajas. Y te desprendes de las raíces a tal punto de que buscas una apoteosis, buscas convertirte en un dios. Ese es el fin último de las religiones de ese tipo. Ellos buscan que en la siguiente vida, por todo este mal que acumularon, por toda esta energía, estamos hablando en términos de lo que creen, de los que creen en ellos, ¿no? Te vas a desprender, te vas a convertir en algo más y no vas a retornar a Dios o a la fuente, sino te alejaste tanto de ello y de sus reglas, por eso es antinatural, matar, violar, hacer N cosas, que te vas, te desprendes. También hay una pérdida del ego, es decir, cuando las personas fallecen en las religiones pierden su ego, ¿no? Perdemos nuestro ser, volvemos a lo que sea que nos creó y ya no somos nosotros mismos, somos parte del todo, de lo eterno. Entonces ellos no quieren ser parte y de esta manera se supondría que lo lograrían. Hay algunos
elementos que citan, por ejemplo, ritualmente para lograrlo, el asesinato, la sangre y demás. Personajes como grandes sacerdotes o como Imhotep en Egipto, cosas muy faraónicas, para decir si tenemos constancia, digamos, de alguna forma, de que hay humanos que han logrado ello, porque después se hacen, no divinos, digamos, pero sobrehumanos. En las religiones abrámicas también existe el caso bíblico de Enoc, que se convierte, según esta parte, en el que es ahora el escriba de Dios, el Metatrón. Entonces, un ser humano que trasciende, pero no algo espiritual normal, sino que se hace un ángel de alguna forma, ¿no? Es algo similar, pero a través de romper las reglas, ¿no? Por eso es un sendero totalmente alejado. Pero también es su fin último, pero puedes practicar el sendero izquierdo sin necesidad de esta cuestión. El simple hecho de ser rebelde, ya eres izquierdo, ¿no? O con no ir con la norma común, pero al final hay que entender que te tiene que alejar, es anticósmico, no es... Por eso se llama oponente o seitan o algo así, ¿no? Adversario. No es ni siquiera eso, ni siquiera es pelear con Dios, es me voy a alejar, o sea, te alejas de la fuente. Y la parte antinatural te lleva a ello, en su creencia, ¿no? Cometer actos rituales que no son propios para el ser humano, que rompen todas las reglas, por eso la sexualidad también entra ahí, nos van a llevar, es decir, la sexualidad mal llevada. El tema de la violación en ritual también se da mucho. El embarazar a mujeres y después matar a los niños, o sea, lo más terrible que te puedas imaginar. Pero no necesariamente sendero izquierdo significa hacer esto. Hay quien practica el sendero izquierdo por el simple hecho de decir, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en un creador, o yo no quise ser creado, o yo no voy de acuerdo con esas reglas y me voy. Y no necesariamente vas a hacer algo antinatural. Simplemente no vas a seguir esa forma de hacer o de actuar. ¿Y qué consejo le pudieras dar a las personas que están interesadas en esto, en las sectas, en los rituales? ¿Qué les pudieras decir a todos ellos? Principalmente que tengan cuidado con amistades, con cuestiones así medio raras que vayan viendo, sobre todo cuando se empiezan a involucrar de manera presencial si quieren investigar, por el juego que manejan las sectas, ¿no? Hay que leer mucho, hay que investigar mucho, hay que contrastar mucho, no te puedes quedar con lo que tuviste de una experiencia, por ejemplo. Si fuiste a un lugar que tienen catalogado como malo y a ti se te hizo bueno la primera vez, no significa que siempre va a ser así, y viceversa. Hay que estar constantemente en contraste y de alguna manera buscar la mayor parte de información, o sea, de todas las fuentes posibles. No dejarse ir por lo primero que ven ni nada, porque... No. Los sentidos siempre engañan. Es sí. Algo filosóficamente muy viejo, y en estos temas que hay tanto drama, tantos espectros, tantas cosas, es importante no dejarse ir, ni tampoco dejarse intimidar, porque habrá quien te quiera vender alguna cosa ahí rara para tenerte cautivo, además, asustarte, que te van a embrujar y que no sé cuánto. Pues mira, ya hemos hablado de muchas sectas durante algunos años y no nos ha pasado nada. No es una situación tan grave, simplemente hay que tener cuidado, sobre todo si te empieza a gustar algo, es como que, oye, pues investiga bien, ¿no? O sea, investiga bien, no hay caminos malos, siempre y cuando no transgredas la libertad de los demás. Pues justo así como lo menciona Romario, hay que llevar estos temas con cuidado, hay que investigar y sobre todo tratarlos con el respeto que merecen todos estos temas. Pues si usted está interesado, pues qué mejor manera que investigar, asesorarse con personas que conozcan bien sobre estos, pues lo que son los rituales, las sectas, y llevarlo con mucho cuidado y respeto. Sí. Desafortunadamente ya el tiempo se nos ha agotado. Tenemos que despedir este programa de Catarsis, el podcast. Romario, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir aquí a nuestros seguidores? No, gracias por la invitación. Esperemos sea un tema de su interés, de su agrado incluso, que investiguen, que veamos las cosas con otra óptica. Muchísimas gracias, Romario, por estar aquí en el podcast. Te agradezco demasiado que estés aquí con nosotros. Yo soy Aline Satarain y esto es Catarsis. Hasta la próxima pesadilla. Catarsis, el podcast.